a quien agradecemos su presencia hoy en esta comisión. Como saben, al tratarse de una comparecencia sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1984, se ha trasladado al compareciente la posibilidad de poder comparecer acompañado de la persona que designe para asistirle. Asimismo, esta presidencia manifiesta expresamente su voluntad de salvaguardar los derechos del compareciente reconocidos por el artículo 1.2 de la citada Ley Orgánica. Les recuerdo igualmente la obligación contenida en el artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio. Les recuerdo que el objeto de la comisión, que es el tema sobre el que ha de versar su testimonio, es el siguiente: establecer los hechos, responsabilidades y enseñanzas sobre las condiciones en las que se llevaron a cabo los procesos de contratación para la adquisición de material sanitario por parte del conjunto de la Administración General del Estado y sus distintos organismos. Se investigará también la actuación de otras administraciones públicas en los términos previstos en el apartado siguiente: estudiar y valorar modificaciones de la legislación estatal en materia de contratación pública para evitar que aparezcan irregularidades en el futuro, y a tal efecto se investigarán los procedimientos de contratación llevados a cabo en las diferentes administraciones públicas. El compareciente tiene 10 minutos de intervención inicial y seguidamente hay 15 minutos de intervención para cada uno de los grupos políticos, incluyendo dentro de este tiempo la intervención del compareciente. Sin más, le paso la palabra a don Miquel Salazar. Muchas gracias. Sí, ese derecho. Muy buenas tardes, señoras diputadas, señores diputados. Bien, les intentaré presentar con la mayor claridad posible los trabajos que hicimos en su momento a raíz de las compras, de la contratación que hicieron las diferentes administraciones de Cataluña en procedimiento de emergencia durante el año 2020. Los dos informes que planteamos fueron, primero, un informe de contratación administrativa fruto de dos resoluciones del Parlamento de Cataluña. El Parlamento de Cataluña hace dos resoluciones en las que nos insta a analizar los procedimientos de emergencia, es decir, todas aquellas compras de material sanitario, básicamente, hay alguna compra pero es un material complementario sanitario, que se han hecho en el periodo que se declaró la emergencia durante el ejercicio 2020. A raíz de este encargo, la propia institución, la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, decide hacer un informe complementario, que es la contratación de los entes locales derivados de la pandemia. Es decir, un informe, en cierto modo, clónico en cuanto al enunciado, es decir, vamos al mismo encargo, es decir, analizar las compras sobre el supuesto de emergencia, pero de los entes locales de Cataluña. En el encargo del Parlamento se hace una mención especial a tres procedimientos: la emergencia, las compras por urgencia y luego las modificaciones o ampliaciones de contratos vigentes, que también se contemplan derivados de la gestión de la crisis sanitaria, de la Administración de la Generalitat, por supuesto, y de los entes dependientes. Este encargo, nosotros determinamos un ámbito temporal que es entre el 14 de marzo, es decir, si se acuerdan, el decreto es del 15, y el 31 de diciembre de 2020. En la contratación de emergencia, el universo de fiscalización objeto de los contratos adjudicados por procedimiento de emergencia fue de 6.114 expedientes, por un importe adjudicado de 704 millones. Los expedientes de suministros, y aquí yo creo que es importante resaltarlo, representaban el 73%, es decir, material, y el 60% del importe de los contratos adjudicados respectivamente. Es decir, hubo muchas compras que fueron específicamente de material. Nosotros agrupamos los contratos, si ven en nuestro informe: contratos de obras, 254, contratos de servicios, 1.392, y de suministros, 4.468. Estos suman 6.114 contratos que ascienden a la cifra de 704 millones de euros. Básicamente, ¿qué fiscalizamos? La Administración autonómica, el Gobierno, es decir, lo que es
pero agrupados por órganos de contratación. Y aquí hay el Instituto Catalán de Salud, el Instituto Catalán de Salud, el Centro de Telecomunicaciones, el Departamento de Trabajo, el Sistema de Emergencias Médicas, el Hospital Clínico, el Departamento de Salud, la Función Sanitaria Hospital de la Santa Cruz y Sant Pau, la Agencia de Residuos de Cataluña, el Departamento de Educación y otros órganos más menores. Esto es lo que suman estos 700 millones. Para no extenderme en exceso, ¿qué hacemos? Hacemos una muestra. Supongo que a fecha de hoy, que ya soy el cuarto, esto de las muestras, obviamente, es decir, cogemos una muestra en la que recogemos un grupo de contratos y los analizamos extensamente. La muestra que hacemos es sobre los 6.114, analizamos 200 contratos. 200 contratos que ascienden a la cifra de 400 millones de euros. Esto quiere decir que uno de los vectores, uno de los factores que acompañan a nuestra decisión es, aparte de hacer una muestra estadística, es la referencia, el importe de referencia. Es decir, buscamos aquellos contratos de mayor cuantía. También analizamos la contratación de urgencia, como les he comentado antes. Y de esos analizamos 214 expedientes con un importe adjudicado de 143 millones. Perdón, este es el universo de los cuales analizamos 9 expedientes por un importe superior a 1 millón y que ascendían. De estos 145 millones, 131. Es decir, fuimos a buscar y a analizar aquellos que tenían mayor importe, que representaban el 90% de los contratos que hicieron por urgencia. Y las modificaciones de contratos, del total de 520 modificaciones por 61 millones, se han analizado 6 modificaciones de importe superior a 1 millón, que representaban el 39. En los contratos miramos toda la serie de ítems, como ustedes habrán podido ver, y que a mí me gustaría resumir muy rápidamente en la fiscalización. Es decir, ¿qué analizamos? El objeto del contrato, la resolución de la adjudicación por emergencia. Es muy importante porque la resolución, que además se hace en base a un acuerdo que toma el Gobierno autónomo, el Gobierno autonómico, se detalla en una serie de factores que ha de tener la resolución y de actos que tiene que hacer. El informe justificativo de la situación de emergencia, la publicación en el perfil del contratante, la comunicación al Gobierno, es decir, todos estos entes han de comunicar al Gobierno, de acuerdo con esto, el inicio de ejecución de los trabajos adjudicados, el término de ejecución del contrato, la documentación que se acredita cuando se entregan las mercancías o la ejecución de los trabajos, pero básicamente la entrega de mercancías, porque, como he dicho antes, una buena parte de los contratos son contratos de suministros. La prestación del servicio, clave, es decir, si el servicio se ha hecho y cómo se ha hecho, es decir, qué documento tenemos que nos acredite que este servicio se ha hecho, la ejecución del contrato, el incumplimiento de obligaciones contractuales, las facturas presentadas, la exención del IVA, que saben que es un tema que no fue fácil, que no fue digamos, pacífico, que tuvo sus más y sus menos. El periodo de pago, si se pagó dentro del plazo convenido, los pagos indebidos, la contabilización de las operaciones y la información en el registro público de contratistas. En el caso de los contratos tratados por urgencia, también se miró el proyecto, cada uno de los proyectos está en el informe detallado. Nosotros, al final, el informe lo acabamos en una serie de conclusiones, cada una referida a estos ítems que les he comentado, que son estos 18, y luego, al final, para acabar el informe, aparte de comentar, de tratar, de analizar las urgencias y las modificaciones, hacemos 4 recomendaciones que me gustaría, para acabar, comentarlas. Uno, sobre la formalización de los contratos, es decir, es importante, a pesar de que el artículo 37 de la Ley de Contratos reconoce la contratación que se puede hacer verbalmente, si bien esta previsión resulta razonable en una situación de emergencia, entendemos que la Junta de Contratación del Estado se pronunció en el sentido de recomendar que esto no excluya que posteriormente
se pueda formalizar el contrato por escrito. Pues este es uno de los temas que salen en nuestro análisis. En 31 expedientes se formalizó el contrato por escrito y en 71 no. Sobre la normativa relativa a la contratación, aprobada por el Gobierno, que es un acuerdo, el acuerdo de... Disculpen que no me acuerdo la fecha ahora, pero hay un acuerdo que es donde marca las condiciones que tienen que ser estas contrataciones. El acuerdo es de marzo del 2020, pero os quería decir el día exacto por si tenían interés en verlo. Se desarrolla, a nuestro parecer, un exceso de regulación que puede confundir al contratista, al contratador, es decir, al licitador público. Y, por tanto, creemos que caldría evitar en estos supuestos introducir normativa, es decir, yo creo que la normativa de emergencias y la ley de contratos es suficiente y, sobre todo, evitar supuestos que sean habilitados por esta normativa y que no estén en todos los contratos. Es decir, puede generar confusión y nosotros lo reseñamos en nuestro informe. El tema de la recuperación del IVA, importante, había contratos que se habían pagado con IVA cuando el IVA no era preceptivo y, por tanto, le decíamos a la emisión, has de recuperar el IVA. Y luego, la recuperación de importes abonados en exceso. No sé si me extiendo, si voy muy rápido, pero lo digo por... Este es porque hace referencia al informe del sector autonómico. No, acabo con el siguiente y ya está. ¿Está? Pues entonces... Debe ir finalizando si quiere concluir. No, para concluir, muy rápido. Hay el otro informe sobre el sector local que ustedes han podido ver. Si tienen alguna duda, me he extendido demasiado, no he podido explicarlo, pero decir, en cualquier caso, tiene unos parámetros de fiscalización muy parecidos al que he explicado y yo, en todo caso, quedo a su disposición para cualquier aclaración, comentario o ampliación de la información. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Salazar. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Marí. Gràcies, senyor presidente. Benvingut, senyor Salazar. Gràcies per la seva compareixença y explicaciones, ¿no? Bienvenido y gracias por su comparecencia y sus explicaciones. Nosotros entendemos, el Grupo Popular entiende que a raíz de las actuaciones llevadas a cabo por la Audiencia Nacional en febrero de este año con 20 detenciones relacionadas con la trama socialista de corrupción en la compraventa de mascarillas y de material sanitario, con epicentro en el Ministerio de Fomento, secretario de Organización del PSOE, señor Ábalos, Ministerio de Interior, con el señor Marlaska, las empresas públicas, ADIF, Puertos del Estado, Canarias, con el que luego fue ministro, Baleares, con la que luego fue presidenta del Congreso, la señora Armengol, y ante la reiterada falta de explicaciones del señor Sánchez, pues es evidente que hacía falta una comisión de investigación parlamentaria que estudiara los hechos y que determinara las responsabilidades políticas. Entendíamos que la investigación se circunscribe a eso, para determinar las responsabilidades políticas circunscritas a eso. Y es verdad que la comisión se aprobó en otros términos para las enseñanzas y tal, que a lo mejor cuadrarían mejor con una comisión de estudio, ¿no? Y así usted no tendría que comparecer en una comisión de investigación. Pero, además de eso, es que entendemos que en el Estado centralizado que nos hemos dado, con la descentralización política, con asambleas legislativas, con cuerpos electorales distintos al cuerpo electoral nacional, pues la sindicatura de Comptes de Cataluña, pues ante quien tiene que responder y a quien tiene que asesorar y a quien tiene que dar cuenta de sus fiscalizaciones es al Parlamento de Cataluña. Por tanto, yo como síndic mayor de la Sindicatura de Comptes de Cataluña, pues le voy a hacer algunas preguntas, básicamente como su expertise en esta materia que evidentemente valoramos mucho. Usted ha manifestado que hicieron dos informes, el 32/2021 y uno complementario relativo a entes locales, que es el 33/2021. Y en el informe 32/2021, al referirse a la tramitación de emergencia y las normas que se establecieron en el marco normativo que nos dimos en aquel momento para
adaptar y declarar de aplicación, ¿no?, la tramitación de emergencia, que ya estaba recogida en la Ley de Contratos del Sector Público. Ustedes hacen una referencia, seguramente al acuerdo de Gobierno de 12 de marzo del 20, al que usted se refería, diciendo que, no obstante, su redactado literal podía dar a entender erróneamente que no era necesario el cumplimiento de ningún otro de los requisitos previstos en la normativa sobre contratación pública, lo que puede haber inducido a confusión a los órganos de contratación y otros operadores jurídicos. A mí me gustaría, si es posible, señor Salazar, que nos concretara un poquitín esto, a qué se refiere, si entiende que el cumplimiento del resto de la normativa de contratación, a qué afecta en concreto en la materia de la contratación de emergencia. ¿Contesto ya, no? Sí, sí. A ver, nosotros entendíamos al leer el acuerdo de marzo del 2020, que usted hacía referencia, que iba más allá de lo que dice el propio artículo del 120 y de lo que dice la Junta de Contratación del Estado, que también tenía, pues, no digamos jurisprudencia, porque no sería el caso, pues sí que tenía una serie de normativa, había sistematizado determinadas prácticas y, por lo tanto, nos parecía excesivo y que podía conducir a confusión. ¿Por qué esto? Porque, y esto yo creo que todos, el momento en que los funcionarios públicos, desde su casa o desde situaciones extremas, tienen que comprar, lo que es obligación de todos es que lo puedan hacer fácil. Fácil no quiere decir sin rigor, sino fácil. Y complicar las cosas más allá de lo que dice la ley nos parecía que era excesivo. Simplemente fue un poco Es decir, esto no quiere decir, nosotros en ningún momento nos referimos a hay que evitar actos administrativos. No, al contrario. Pero es que estos actos administrativos ya los contempla la propia Ley de Contratos, ya los contempla todas las disposiciones que están en vigor. Y, por tanto, a eso nos referíamos, a facilitar. ¿Por qué? Porque no fue fácil para los, digamos, operadores, perdonen la modernidad, es decir, que tenían que hacer compras en nombre del Gobierno o en nombre de un hospital, de una agencia de residuos, porque, como han visto, el número de empresas fiscalizadas y el número de empresas o de entidades que estuvieron trabajando en este tema es muy extenso. Entiendo perfectamente lo que está explicando y claro, porque hay sin menos rigor, con todos los impedimentos del momento y con todas las cuestiones del momento, pero sin menos rigor, pues se pueden verificar una serie de cosas, como por ejemplo los pagos indebidos que refleja usted en su informe. Claro, si el expediente 69 pues, no se vio que era una empresa extranjera unipersonal, como ustedes ponen, y no se verificó una cuestión material en contratación, que es, oiga, ¿estos se dedican a lo que se tienen que dedicar o no? Pues es fácil que luego resulte un pago indebido, ¿no? Ustedes dicen que el objeto social de esa empresa no incluye la actividad objeto del contrato. Claro, entiendo, y si no me corrige, que esos requisitos, la falta de objeto social relativa al objeto del contrato, pues es mejor verificarlos para que luego no nos pasen los pagos indebidos que se produjeron en este caso en concreto. Un contrato de 15 millones y aún nos deben 9, ¿no? 8. Exacto, 8. 7 y algo. 7,9. Gracias. Luego, en relación también a algunas cuestiones que hemos debatido, pero una cosa es la adjudicación y otra cosa, usted señalaba una serie de cosas que se tienen que comprobar después durante la vida del contrato, ¿no? La verificación de que se ha hecho el suministro y todo este tipo de cuestiones. Claro, ha generado discrepancia en esta comisión qué documentos forman parte del expediente. Es verdad que al inicio pues, a lo mejor no se pueden hacer, pero luego se puede completar el expediente documentando las cosas que se han hecho. Y uno de los documentos, pues, por ejemplo, un informe técnico que diga si ese suministro ha sido idóneo o no ha sido idóneo, ¿no?
En ese caso, ese tipo de informes deberían constar en el expediente. Le pregunto. Es el punto 10. El punto 10, prestación del servicio. Los órganos contratantes de 20 expedientes, decimos, no han dejado constancia en el expediente del certificado de la prestación del servicio. Es la manera, se puede definir de otras maneras, pero, o sea, es decir, es la entrega, en este caso porque es material, hecho por el cual se incumplió el artículo 210 de la Ley de Contratos, que exige la obligatoriedad de la Administración de hacer un acto formal y positivo de recepción y de conformidad. Es decir, ¿qué es lo que nosotros explicamos? Una adjudicación por emergencia siempre es una adjudicación verbal. Siempre quizás no, pero generalmente. Por eso es una emergencia, porque hay algo que te urge y que lo tienes que hacer de inmediato. Recordemos que nuestro artículo, el artículo 120, y me guardaré mucho a hacer apreciaciones personales, pero es un artículo que está pensado para catástrofes, no para epidemias. Es decir, está pensado para enviar la excavadora a abrir una carretera, pero no para compras de material masivo. Esto no quiere decir que no sirviera, y que, por lo tanto, tú una vez has hecho la compra, la adjudicación, has de luego desarrollar este proceso para documentarlo. Y cuando nosotros decimos certificado de la prestación del servicio, estamos diciendo esto, que alguien diga esto se ha recibido, ha tenido este precio, se ha recibido en esta fecha, el material es el que habíamos pedido, este es hecho por el cual se incorporó. Y entonces aquí lo que ponemos como observación es en aquellos casos donde no hay constancia. No decimos que no se haya recibido, sino que cuando nosotros hemos auditado esta documentación, no hemos encontrado estos documentos. Pero que debería constar. Pero que debería constar. Y por esto lo ponemos con una observación en el punto 10 de la página 21. Y debería constar incluso si no es idóneo el suministro. Por supuesto. Claro. Es que si no es idóneo también, exacto, es que el certificado siempre ha de constar. Siempre ha de haber un técnico que diga... Está ok, no está ok. Es el equivalente al certificado de obra, para que alguien lo entienda que haya vivido en el sector local, que hay muchas obras y que entonces... Bueno, el certificado de obra es esto. Y también un poco en este sentido, por conocer su criterio respecto a los certificados de buena ejecución de los contratos, ¿no? La expedición de un certificado de buena ejecución del contrato que sirve al contratista para luego acreditar su solvencia. Por supuesto. En otros procedimientos. ¿Qué papel cumple eso? ¿Qué papel cumple el certificado de buena ejecución del contrato? ¿Es un papelito? ¿Se expide mecánicamente o tiene su virtualidad? A ver, cuando tú analizas la solvencia en una licitación, también en una emergencia, en el momento que puedes analizarla, que es posterior, pero deberías, y nosotros aquí, en el punto 3, en la resolución de la adjudicación, hay una serie de ítems que disponen el acuerdo de gobierno de marzo, y uno es este tema de revisar si era solvente. Uno es que tú puedas haber certificado la solvencia, que te puedan haber certificado la solvencia en otras adjudicaciones. Gracias. Y por último, respecto de los contratos analizados, los informes realizados, ¿ustedes derivaron alguna responsabilidad contable, por un lado? Por otro lado, ¿tiene conocimiento que respecto de alguno de ellos la Fiscalía Española o la Fiscalía Europea haya pedido o haya abierto diligencias judiciales? A ver, en nuestro informe, cuando lo aprobó el Pleno de la Sindicatura, no constaba ninguna derivación. Si lo hubiéramos decidido, hubiera constado. Es decir, nuestra ley es muy taxativa con esto. Es decir, ahí el 35.4, creo que lo he dicho bien, porque a veces digo el 34.5, pero creo que nos conmina a que cuando nosotros, indiciariamente, muy importante, vemos hechos que pueden ser constitutivos o de un delito, o de una infracción administrativa, o de una infracción de cualquier tipo, o de fraude contable, que sería el caso, constarlo en el documento y enviarlo al tribunal o a la Fiscalía o a la Agencia Tributaria o a la Tesorería. Es decir, no necesariamente
en nuestros informes solo puede apreciarse el contable. Es decir, si nosotros apreciamos cualquier escenario en el que ha habido pues, un menoscabo a la tesorería por falta de cotización, pues también lo hemos de poner. Es decir, y esto es lo que recoge este artículo 35.4. Cuando no lo ponemos, es que no lo hemos apreciado. Pero todos nuestros informes, no sé si mis antecesores, que ya son 3, se lo han explicado, si no se lo explico yo y así también, por ley van al Tribunal de Cuentas. Nosotros, una vez aprobamos el informe, hacemos 2 copias, una al Parlamento de Cataluña y una al Tribunal de Cuentas. Y el Tribunal de Cuentas, cuando llega este informe, en nuestro caso traducido al castellano, en el Parlamento no, el Tribunal lo analiza a través de la Fiscalía que está adscrita al Tribunal de Cuentas. Y allá pueden apreciarlo. Independiente de que nosotros lo hayamos puesto o no. De ellos, todos los informes que hace la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, como todos los órganos de control externos de las 14 autonomías que tienen órgano de control externo, van al Tribunal de Cuentas una vez lo ha aprobado el órgano, o bien unipersonal o colegiado, que dirige esta entidad. Y allá la Fiscalía, lo digas tú o no lo digas, nos consta que hubo un procedimiento de contable que en fase de instrucción se archivó. Y respecto al tema penal, no me consta a día de hoy que haya nada pendiente. Pues muchas gracias. Nos tranquiliza, porque es verdad que los 3 antecesores suyos y usted coinciden en que no ha habido ningún tipo de responsabilidad, que ni la Fiscalía española ni europea, lo cual nos da la razón y circunscribe los problemas a donde nosotros decimos que están los problemas. Muchas gracias, señor Salazar. Gracias, señor Marí. Tiene la palabra a continuación por el Grupo Parlamentario Socialista la señora González. Muchas gracias. Bienvenido, señor Salazar. Muchas gracias por estar aquí. Yo simplemente en el inicio, porque como el señor Mari Bosó, tanto en el primer compareciente como en el segundo, hace una ensalada con muchos ingredientes, aclarar. Lo siento que usted esté aquí y tenga que escuchar algo para lo que no ha venido. Ni el señor Marlaska tiene ninguna relación con nada imputable con mascarillas, ni el señor Ábalos, ni nadie de Canarias, y la única persona que está imputada en Baleares es un miembro del Partido Popular, del Gobierno actual. Entonces, yo entiendo que como ustedes tienen que como ustedes tienen que montar algo aquí que tenga que ver con eso que han repetido constantemente, que es una trama de corrupción del Partido Socialista, lo único que hay es una persona que era un asesor de un ministro que efectivamente estuvo vinculado al Partido Socialista y es la única persona que fue detenida. A partir de ahí ya no hay nada más. Y entonces me quedo con lo importante, con lo último que usted ha dicho y vamos a intentar ir hacia allá, que es efectivamente todas las comparecencias que estamos teniendo de los representantes de las cámaras de cuentas de las comunidades autónomas coinciden en que efectivamente se contrató bien por parte de las administraciones y que el conjunto de las administraciones contrataron bien. Porque hay una parte que también el señor Mari Bosó sistemáticamente omite, que es el objeto de esta comisión. Esta comisión tiene como objeto los hechos, las responsabilidades y las enseñanzas. Cuando dice al anterior compareciente, usted no sé lo que hace aquí, pues yo sí sé lo que hace aquí. Usted es síndico de cuentas de una de las… lleva 40 años en esta Cámara de Cuentas, esta Sindicatura de Cuentas, ejerciendo el control y la fiscalización en algo tan importante como es la comunidad autónoma catalana. Están hablando de que ustedes hacen la fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica del sector público de Cataluña en más de 2.000 entes públicos, entre los que se encuentra la Generalitat y las empresas participadas, las instituciones locales, todo lo que son ayuntamientos, diputaciones, consejos comarcales e incluso las universidades. Trabajan un centenar de personas. El 75% de ellas son auditores, dependen del Parlamento, o sea… creo que tienen la trayectoria suficiente como para explicarnos
y avalarnos cómo se produjo, ¿no? Como usted bien ha dicho. Hay una parte de su trabajo que actúan de oficio, ustedes tienen su propio plan anual que efectivamente se lo aprueba el Parlamento, pero también es verdad que hay una serie, como usted ha contado en su primera intervención, de actuaciones que vinieron determinadas por la comisión de la sindicatura, que fue la que les solicitó un informe de gastos en el periodo de emergencia de la COVID. Es verdad que ha contado todo lo que tiene que ver con una parte, pero sí que me gustaría que nos detuviéramos un poquito más, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los informes que hicieron con la compra de material sanitario en los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes y diputaciones. De acuerdo a los informes que realizó, ¿cuál es su conclusión? ¿Cuál es la conclusión de la Sindicatura de Cuentas catalana sobre cómo se ha gestionado la contratación de materiales sanitarios durante el COVID en Cataluña? Aquí. A ver, no es una enmienda, al contrario, ya me guardaría de rectificarles a ustedes. Pero nosotros somos auditores y siempre podemos explicar de aquello que hemos visto, es decir, de la evidencia, esta palabra que está en el mundo de la auditoría. Por lo tanto, no puedo hablar por los tres antecesores, pero yo entiendo que pueden entender lo que es extensivo. Nosotros siempre podemos decir, de lo que yo he visto, y esto es importante que lo tengamos todos claros, es decir, disculpen, si el tono es… de lo que yo he visto, he encontrado esto, pero de lo que no he visto, no lo sé. Porque si no nos induciríamos a error, nos equivocaríamos todos. Nuestro trabajo es muy serio y nos lo tomamos muy en serio, ¿no? Por lo tanto, yo miré 200 contratos, en el caso autonómico, y ahora explicaremos la parte local. Y de estos, lo que vimos, lo que vieron nuestra gente, es lo que está recogido en el informe. Nosotros no los vimos. Es una buena parte, es significativo, sí. Son 400 millones sobre 700, pero es lo que vimos. ¿Y de lo que vio, cuál es la valoración? ¿Cuál es su valoración? No podemos hacer una valoración, disculpe. Podemos decir, de lo que vimos, encontramos una serie de observaciones, pero que mayoritariamente se había comprado razonablemente bien. Perfecto. Pero con una serie de observaciones que están recogidas. Exacto, con una serie de observaciones que… Y ahora voy a la local, Exacto. si me permite. En la local también hicimos lo mismo. Analizamos urgencia y emergencia. Analizamos… encontramos que habían habido 1.485 contratos de emergencia en la local, que subían a 80 millones de euros. De esos 80 millones hicimos una muestra y en esta muestra escogimos 106 contratos de emergencia que ascendían a 36 millones. Para las conclusiones sobre la tramitación de estos contratos, igual que en los otros, pues obtuvimos las orientaciones de la Comisión Europea. Antes no lo he comentado, pero también son muy importantes. A la hora de contratar en el periodo de la COVID, la Unión Europea dictó instrucciones. Instrucciones que no van muy lejos de lo que todo el mundo pensábamos. Pues se dictaron instrucciones de la Unión Europea. Dictó decretos del Gobierno del Estado, el 8, el 7, el 8 y el 9, y bueno, y luego otros más por otras materias, pero en este caso de la emergencia. Y luego el acuerdo que antes les comentaba de la Generalitat, del Gobierno de la Generalitat. Y entonces llegamos a unas conclusiones que ahora se las detallaré muy rápidamente. 9 contratos tenían un objeto que no correspondía a la protección de la COVID, y esto lo ponemos en el informe, es decir, estábamos contratando en emergencia, en periodo de COVID, cosas que no justificaban la emergencia. 6 contratos correspondían a servicios que se habían contratado de forma reiterada, es decir, que podían dar… 104 contratos se adjudicaron y aprobaron mediante orden escrita y debidamente firmada. Y esto sería una buena noticia, pero 23 con una aprobación posterior al inicio de la actuación. Es decir, a pesar de que se documentó, algunos fue bastante posterior. Con relación al contenido de estas órdenes, se han observado pequeñas faltas o deficiencias en que en ciertos casos no se definía bien el objeto, el ámbito temporal o la forma de pago. Son especialmente relevantes
los déficits cuanto a la definición del objeto y el término de ejecución. En relación con la ejecución de los contratos, en 3 contratos no se pudo verificar la fecha de inicio de las actuaciones y en 3 se iniciaron cuando el expediente cuando se había agotado el mes previsto por la normativa. En 27 contratos las facturas no presentaban una exhaustiva y adecuada descripción de los servicios prestados. Conclusiones del documento local. La justificación de utilizar el procedimiento de urgencia en 3 contratos fue la imposibilidad de cumplir los términos de la consecuencia de la declaración del estado de alarma. Estos contratos ya se estaban prestando y se encontraban vencidos y no renovados. Por tanto, digamos que se aprovechó el estado de alarma para alargar unos contratos que ya tenían que haber sido acabados. El sector, solo para situarlo, el sector local de Cataluña es muy grande, muy grande. Hay 900 ayuntamientos, hay 500 entes más, son unos 1.400, pero además hay municipios muy grandes por dimensión, es decir, Hospitalet tiene más de 150.000 y por tanto son grandes operadores como pueden ser algunas autonomías. Y por tanto, eso es lo que nos aconsejó hacer este informe complementario. Entonces, de lo que ustedes analizaron y fiscalizaron, tanto por parte del Gobierno de la Generalitat como de las entidades locales, que, como usted ha dicho, tienen una gran masa de población en términos generales, ¿se contrató bien por parte de las administraciones en Cataluña? De lo que vimos, sí. De lo que vieron, De lo que vieron, sí. Vale. Es decir, y bien, no es un término, disculpe que la corrija, pero no es un término de auditoría, es decir, bien. Se contrató adecuadamente en el sentido de que mayoritariamente, es decir, el nivel de normas incumplidas no es muy alto. Pero eso es una percepción muy subjetiva que no debería ni hacerla. Mis compañeros, cuando vuelvan a Barcelona, no les va a gustar mucho que lo haya hecho. ¿Por qué? Porque nosotros lo que podemos hacer es apreciar incumplimientos. Pero bueno, ya está, ya lo he dicho y... Bueno, no apreciaron incumplimientos graves en la contratación. Los que hay en el informe. Que son, como usted ha leído, menores, ¿no? Menores son incumplimientos. Y luego vamos a la... Sí, pero bueno, entre un incumplimiento y... ¿Hay algún juicio penal? No me consta. 2, ¿hay algún procedimiento de defensa contable a raíz de este informe abierto en el Tribunal de Cuentas? Eso sí que me consta que no, porque esto sí que con el Tribunal sí que obviamente el vínculo hace que nosotros estemos muy al caso de lo que está aquí. Y luego vayamos a un mantra constante también, que es el tema de la solvencia y de la capacidad. Como usted sabe, la legislación sobre contratación de emergencia no hace necesaria la justificación tanto de la solvencia como de la capacidad. Incluso en la contratación de emergencia no hace falta, ni usted lo ha dicho, ¿no? La contratación puede ser, la adjudicación y la contratación puede ser verbal, no tienes ni que montar un expediente, con lo cual es muy complicado que si no tienes que montar un expediente, luego cómo acreditas a un tercero que has comprobado su solvencia y su capacidad. Y luego, como usted muy bien ha dicho, la emergencia está hecha también para situaciones catastróficas, que por cierto la COVID lo fue. Una gran catástrofe, sin duda. Entonces, si nosotros estamos en un incendio y viene alguien con cubos de agua, no le preguntamos, pero tú eres especialista en cubos de agua, tienes una empresa de cubos, ¿con qué llenas el agua? ¿No? Pero bueno, eso es como es un mantra constante, y además es una contradicción constante entre lo que el Partido Popular predica y lo que el Partido Popular hace en las administraciones en las que luego gobierna, porque luego nos encontramos con ayuntamientos donde hacen contratos a empresas de telefonía móvil o a empresas que tienen que ver con la ganadería y ese tipo de cosas. Es decir, en ese momento en el que nos encontrábamos, que todos recordamos, y creo que estamos haciendo un análisis con la cabeza de ahora y no con la cabeza de hace 4 años, las administraciones contrataron de acuerdo a la legislación de emergencia que había en el momento. Sí. Y luego me gusta... En lo que nosotros nos consta. Sí, bueno, de lo que ustedes han visto. Y luego, a mí, en todas las oportunidades de las comparecencias que he tenido la oportunidad de hacer, siempre me voy a la parte que yo creo que tiene que ser más importante de las conclusiones que extraigamos de esta comisión de investigación, que es las enseñanzas. Ustedes hacen una serie de recomendaciones a las administraciones locales
si no recuerdo mal, me parece que son 3 o 4, y unas al Gobierno de la Generalitat, que son 3. Y aparte de esas recomendaciones que ustedes hacen, sí que me gustaría que nos hiciera una reflexión sobre las enseñanzas de todo lo que ha pasado y de las enseñanzas que podemos tener para un futuro posterior en el caso de que venga otra pandemia o cualquier catástrofe sanitaria o de cualquier otro tipo de características similares a la hora de contratar. Ahora me quito el traje de síndico mayor, porque como síndico mayor yo no puedo decir qué enseñanzas, pero ya que ustedes lo han preguntado y me han hecho venir aquí, pues tampoco me parece poco adecuado no contestar. Yo creo que hemos de mejorar nuestra administración pública. No es lo suficientemente fuerte como para que vengan otras catástrofes y saber hacerles frente. Nuestra administración pública es buena, tenemos muchos profesionales capacitados, en todos los campos, estoy hablando, pero es frágil. Y esto lo digo como Miguel Salazar Canalda, no como síndico mayor, que no lo puedo decir, pero esto es obvio. Y no es un problema de la local, que también, ni de la autonómica, que también, ni de la estatal. Deberíamos tener una administración pública más robusta. Y a veces esto son recursos, pero también son una legislación diferente, una cultura diferente, porque fue muy importante la administración. Ciudades vacías donde solo salían los municipales, ¿se acuerdan? No sé, es una imagen. Y nuestra administración tiene carencias. Y además son muy comunes, no es que las autonomías, no, tiene carencias. Y seguro que viene aquí cualquier experto y se las dirá, pero yo creo que cualquier nuevo reto, si es que vienen, nos dice que hemos de tener una administración más robusta y más fuerte, y que sepa, es decir, está bien que sea voluntariosa, que lo fue, pero no es suficiente. Pues creo que igual que hicimos con nuestros sanitarios, que con una sanidad como se encontraba, por lo menos en algunas comunidades y con la situación que nos encontramos, le rendimos homenaje cada día. Creo que también la gente que trabajó en la Administración Pública y que se tuvo que encontrar de un día para otro, de trabajar en su ayuntamiento o en su diputación o en su comunidad autónoma, de repente pasó a trabajar en su casa con un ordenador y a sacar las cosas, creo que sirva esta comisión también para hacerles el homenaje. Ustedes en sus recomendaciones, debe finalizar, concluyo ya, en sus recomendaciones a las entidades locales hay dos que a mí me parecen muy importantes, como provengo de ese mundo, y es una, que los entes locales tengan planes de contingencia para hacer frente a situaciones extremas, para adaptar los procedimientos internos y la organización del trabajo a las necesidades sobrevenidas, y dos, la aprobación de manuales para la tramitación de procedimientos de emergencia con directrices claras para garantizar un tratamiento uniforme en situaciones heterogéneas. Sí que creo que parte de las enseñanzas es que tenemos que, aparte de tener una administración más sólida, también estar preparados recogiendo todo lo que nos ha pasado para que si nos vuelve a pasar no solo seamos más robustos, sino que además seamos más eficaces. Pero sí que es importante que la gente que trabajó y que estuvo y que firmó en aquellas condiciones tengan claro que cuando vuelva a pasar, si es que vuelve a pasar, que todo parece ser que sí, todos los que estamos aquí les vamos a respaldar y no les vamos a juzgar. Muchas gracias. Gracias, señora González. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox el señor Flores. Buenas tardes. Bienvenido a esta comisión del Congreso. Yo voy a empezar, como he hecho ya en varias ocasiones, con otros comparecientes, haciendo patente mi perplejidad respecto de su presencia aquí. Salvo estas últimas apostillas que ha hecho usted sobre recomendaciones de futuro, apostillas que ha hecho usted, diciéndolo explícitamente después de haberse quitado el sombrero de síndic mayor de Comptes, todo lo demás que nos ha dicho usted está conveniente, está sistemáticamente y está de manera completamente recogido en los informes que usted ha emitido, o que ha emitido la Sindicatura de Cuentas de Cataluña,
por lo que si los miembros de esta comisión se los hubiesen leído o tuviesen plan de leerlo, pues probablemente le habríamos ahorrado a usted un viaje desde Barcelona hasta Madrid, que seguramente lo habrá hecho usted muy a gusto. Después de escuchar la exposición de la representante del Partido Socialista, mi perplejidad se ha duplicado. Yo tenía entendido que durante los años 18 a 20 y 20 a 21, Cataluña, la Comunidad Autónoma de Cataluña, había estado gobernada por Junts, por el señor Torra durante los años 18 a 20, por el señor Aragonès durante los años 20 a 21, pero después de haber visto los denodados esfuerzos por exculpar a la Administración de la Generalitat de toda culpa, de todo polvo y de toda paja por parte del Partido Socialista, pues no sé si estoy confundido o no sé si estamos ante algún pago de servicios que se me escapa. Bien, vamos a lo que vamos. Y lo que vamos, como digo, está recogido en su informe, que yo sí que me he leído y que yo sí que tengo delante. Yo no le voy a obligar a que usted ratifique la palabra menores cuando hablamos de infracción. Tampoco le voy a pedir que me diga que las infracciones que se han cometido son mayores, pero sí que le voy a pedir que me ayude a… Perdón, le he dado al botón que no tocaba. Sí que le voy a pedir que me ayude a circular por ese documento. Cuando se llega a las conclusiones en ese documento, página 17 y siguientes, empezamos a ver cuáles son las objeciones que ustedes han encontrado. Hay algunas que, bueno, con toda franqueza me parecen secundarias, pero otras me parecen interesantes, ¿no? Objeto del contracto. La sindicatura considera que en 7 expedients, números 3, 4, 5, 10, 13, 39 i 40, l'objecte del contracte s'allunya de les necessitats destinades a la protecció de la Covid. En otras, estamos hablando de expedientes que se deberían de haber contratado o tramitado mediante un procedimiento de contratación ordinaria. En otros casos, 3 más, se trata de expedientes destinados a hacer frente a sucesos que no son imprevisibles para el poder adjudicador. Aquí hay, por lo tanto, unos cuantos casos. No le voy a preguntar si muchos, pocos o no, los tenemos numerados. 3, 4, 5, 10, 13, 39, 40, en los que se contrata por el procedimiento de urgencia sin que esté justificado contratar por el procedimiento de urgencia, ¿correcto? De emergencia, perdón, pues, disculpe. ¿Correcto? Sí. Correcto. Punto 7. Inicio de los trabajos. La razón de que se contrate por el procedimiento de emergencia es para que los trabajos o los suministros se proporcionen rápidamente. Ese es el objeto del contrato de emergencia. Estábamos en una situación de emergencia y eso es lo que justifica la contratación. Sin embargo, página 19. La revisió ha posat de manifest que l'execució de 20 expedients es va iniciar més enllà del termini d'un mes des de la comunicació de la resolució d'adjudicació per emergència. Números 6, 22, 27, le voy a obviar la lista, pero es una lista, yo voy a poner el adjetivo, larga. Contratamos por el procedimiento de emergencia y no llegaron los materiales con la emergencia que era necesaria, ¿correcto? Algunos sí, lo que dimos aquí. Los que tenemos aquí. Los miembros de esta comisión podrán ver la lista, que es dilatada, de expedientes. La emergencia tiene como objeto que el material venga o que el servicio se preste inmediatamente y que se preste rápidamente. Punto 8, página 20. Finalización del plazo de ejecución del contrato. En 7 expedients, números 15, 16, 17, 18, 59, 192 i 197. La prestació s'ha allargat en el temps, malgrat la contractació per tràmit d'emergència porta associada a la necessitat de donar cobertura a les necessitats immediates amb la màxima celeritat possible. Contratamos por la vía de la emergencia, pero luego el servicio se dilata en el tiempo, ¿correcto? Correcto. Punto 10. Prestación del servicio. En 20 expedientes, los órganos contratantes no han dejado constancia del certificado de la prestación del servicio, hecho por el cual incumplieron el artículo 210 de la Ley de Contratos del Sector Público, que exige la obligatoriedad de la Administración de hacer un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente al libramiento o la realización del objeto del contrato. Es decir, tenemos contratos por la vía de emergencia que empiezan a prestarse tarde
tenemos contratos por la vía de emergencia que se dilatan en el tiempo y tenemos contratos por la vía de emergencia que no sabemos si se han prestado. ¿Correcto? Este último, yo creo que antes lo he explicado bien, es decir, no se ha dejado constancia, es decir, desde un punto de vista del auditor. Sí, sí, sí. No hemos visto el documento, lo que no quiere decir que no se haya hecho. Por supuesto. Yo le estoy lo preguntando digo, por lo que usted sabe, desde el punto de vista del auditor, no consta. No consta, exacto. No, la verdad, lo que no sabemos nosotros es si se ha hecho o no se ha hecho. Correcto. Lo que no consta es lo que sí podemos afirmar nosotros con rotundidad es lo que dice aquí, que en estos 20 no consta el certificado. Correcto. Desde el punto de vista del auditor, puede haberse prestado, aunque no conste, también podría constar, aunque no se hubiese prestado. Esto ya sería otra cosa. Sería mucho más grave, pero también podría pasar. Usted juzga sobre lo que tiene sobre la mesa. Correcto. Punto 11, en la misma página. Precios de la ejecución. Precios de la ejecución. En dos expedientes, els preus unitaris facturats van ser diferents dels que costaven a la resolució d'adjudicació. Le pido perdón por mi catalán un poquito regular, pero yo es que soy valenciano. En 10 expedientes se acordó, una vez recibido el primer libramiento y de acuerdo con los bienes suministrados, modificar el modelo de equipamiento, el precio unitario o la cantidad contratada. En otros casos, los precios de ejecución fueron respectivamente superiores en 0,26 y en 0,44 billones de euros al importe previsto en la resolución porque se libraron suministros superiores a las cantidades acordadas. En otro, la facturación total de las unidades libradas no se correspondía con las unidades efectivamente libradas. Y en los expedientes 60 y 115 el coste total del servicio superaba de manera significativa el precio de adjudicación del contrato. Las desviaciones detectadas fueron nada, minucias, calderilla, 570.005 euros y 438.206 euros respectivamente. Supongo que la señora González pensará que son menores. ¿Correcto? La cantidad, la valoración, las valoraciones Flores, ya las pongo yo. Señor Flores, por favor, pregunte al compareciente cuestiones que son de su incumbencia y no sobre las apreciaciones de otros diputados. Los importes son correctos. Sí, la valoración ya la hago yo, no se preocupe. Gracias. Y termino, punto 12, incumplimiento de las obligaciones contractuales. A, B, 2 párrafos o 3 párrafos. Esto es un poquito más largo. ¿Me lo explica si es usted tan amable? ¿El B? El incumplimiento de las obligaciones contractuales, el apartado 12. Hay dos casos. El A es el de los expedientes 41 y 42 de contenidos referidos a la adquisición de vacunas antigripales, en el que se decía que el suministro encargado se había de iniciar inmediatamente y en cualquier caso no más tarde de un mes desde la comunicación a la empresa, ya que se trataba de suministros vacunas antigripales de la campaña 2021 y se encontraban actualmente en proceso de fabricación, no se pudo determinar con exactitud la fecha en que podían ser libradas. Para entender cumplimentado el requisito mencionado en el término máximo de 15 días desde la fecha de notificación a la empresa adjudicataria, esta se había de haber presentado un certificado acreditativo del estado de la fabricación y no lo hizo, y de la reserva del número de dosis de encargar. La resolución incluía también el modelo de certificado que las empresas adjudicatarias debían presentar. En ningún caso de los 3 expedientes los adjudicatarios presentaron el certificado mencionado y por esto nosotros lo hemos clasificado como incumplimiento de obligaciones contractuales. Correcto. Como digo, me he saltado algunos epígrafes de su documento que, bueno, me parecen menos relevantes. Es mi opinión subjetiva, por supuesto. Hay irregularidades en materia de publicación en el perfil del contratante, hay irregularidades en materia de comunicación de la resolución al Gobierno de la Generalitat, hay irregularidades en materia del informe justificativo de la situación de emergencia. Quiero decir, hay más de lo que yo he mencionado, por supuesto hay más de lo que podemos abordar en el limitado tiempo del que disponemos, pero hay efectivamente errores contables, de documentación, de justificación, de valoración de la oportunidad de la contratación por parte de las sucesivas administraciones de la Generalitat. Usted ha detectado en el cumplimiento de sus tareas como síndic mayor de Comptes de la Generalitat algunos de esos errores y están aquí consignados. Es a mí, pues a esta comisión, a la que le corresponde hacer la valoración de estos datos
y la valoración de estos datos, por lo que a mí respecta, dista mucho de ser tan leve como la que ha hecho el Partido Socialista, repito, por razones que se me escapan. Creo que las irregularidades son abundantes. Creo que las irregularidades afectan a aspectos muy sustanciales de la contratación. No estamos hablando de papeles que faltan, estamos hablando de errores en la apreciación y, sobre todo, creo que algunas de esas irregularidades afectaron de manera directa al objeto de la contratación, que era, al fin y al cabo, el suministro de material médico, de material sanitario para hacer frente a la COVID. Material que llegó tarde, material que no llegó, servicios que no se prestaron, servicios que se iniciaron tarde, servicios que se concluyeron también igualmente tarde. Y eso, desde mi punto de vista, merece una valoración un poquito más severa que la del Partido Socialista. Por mí no hay nada más. Muchas gracias nuevamente por su presencia aquí. Gracias, señor Flores. Tiene la palabra a continuación por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, la señora Vidal. Benvingut, Miquel Salazar. Desde la Sindicatura de Comptes se elaboró y se presentó los informes 32/2021 y el 33/2021 también a petición, en este caso, del Parlamento de Cataluña. Y, según explicó usted mismo en esa comparecencia, esta fiscalización concluyó que no había habido ninguna irregularidad en las contrataciones. Al mismo tiempo que ustedes estaban elaborando este informe, desde la Oficina Antifrau de Cataluña se iniciaba una investigación para aclarar alguna de estas contrataciones, como por ejemplo la efectuada por el Institut Català de Salut y el Departamento de Economía a la empresa Basic Device SL. ¿Tuvieron ustedes dificultad alguna en este sentido para acceder a la información debida para poder estudiar esa contratación? No, ninguna. Ninguna. La investigación de antifraude concluyó que se informaría a la Agencia Estatal de Administración Tributaria de evidentes riesgos tributarios en esta operación. Entre otros, la UAC concluyó que faltaba información sobre motivos que llevaron a l'ICS, en este caso, a seleccionar precisamente Basic Device SL, que tenía una actividad económica residual, que no disponía de ninguna persona trabajadora en el momento del contrato. ¿No tuvieron ustedes esa información en el momento de hacer el informe? No. En los informes 32 y 33 también concluyeron que se había producido incumplimientos en las obligaciones contractuales y en los pagos indebidos. Por ejemplo, en el expediente 199, lo referente al contrato adjudicado en este sentido por el SEM, donde fue la propia empresa, en este caso, quien se autorreguló y dimensionó, en este caso, a su favor, las contrataciones. ¿Cree que los casos detallados pueden corresponder a una mala gestión? A ver, este último trozo no lo he entendido. ¿Cree que estos casos detallados en los que parece ser que estas empresas autorregulaban su propia autofinanciación, podría ser, creo que corresponden a una mala gestión por parte, en este caso, de la Administración? Desconozco el tema. Es que no sé a qué se refiere. Me refiero en este caso a algunos de los contratos que posteriormente se estudiaron y se vieron algunos casos en los que es complejo de poder atribuirlos, en este caso, de forma correcta, por decirlo así. A ver, hay un caso que analiza la Oficina Antifrau, que más es público, porque más está en su web, que es este que usted ha comentado, donde hay un supuesto un supuesto fraude, que a nuestro entender la resolución que hace la Oficina Antifrau y que es pública y que supongo que la han consultado, es que la pueden consultar los que no la hayan visto, detecta una serie de anomalías por parte de la Administración contratante, pero que entendemos que se acaba aquí. No. Nosotros sí que hemos, en la muestra, si usted ha visto nuestro informe, habrá visto que algunas de las compras que nosotros analizamos son de esta misma entidad mercantil, pero hay detectados una serie de observaciones, pero nada más. Es decir, hay incumplimientos como los que hay de otras. Pero es que no entiendo a qué se refiere. Si nosotros no tuvimos acceso a la información… Si tuvieron información, es decir… Si no la oigo bien. Me refiero, es decir, si les llegó la información relativa a este tipo de contratos que posteriormente la propia Oficina Antifraude alertó de la posibilidad, en este caso, de fraude fiscal.
sin ir más lejos, al margen de alguna de las empresas, como le alertaba sobre la que le había comentado anteriormente, estábamos hablando de Basic Device, donde nos encontrábamos en la que no había siquiera trabajadores en el momento que se contrató. A ver, con la Oficina Antifraude ellos tienen un trabajo diferente del nuestro, si no, no existiría, ¿no? Ellos, yo creo que actuaron a la razón de una denuncia e investigaron esta operación y, evidentemente, nos fueron comunicando lo que estaban haciendo. Nosotros, en nuestra muestra, salen unos contratos y analizamos y vemos lo que consta en el informe, nada más. No hay una mayor investigación, un mayor trabajo de auditoría porque la Oficina Antifraude está investigando esta operación. En todo caso, sí que hay una transmisión de información con la Oficina Antifraude. Ellos tienen un trabajo, nosotros tenemos el nuestro y lo que sí hay es una coordinación. Hay trabajos que son más, es decir, que pueden acabar en nuestra competencia o al revés. Hubieron también contrataciones, por ejemplo, a una empresa extranjera de un solo trabajador, se refería antes también un portavoz, que no se dedicaba siquiera a la provisión, en este caso, de respiradores, sin licencia pertinente y en la que, por error informático, recuerdo que en esos momentos fue bastante conocido el caso, se le hizo, en este caso, pues se les pagaron un importe bastante cuantioso. ¿Sabe usted si la Generalitat de Catalunya ha recuperado este importe? Este consta en nuestro informe, ¿no? Vale. Este caso, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas apreció que había indicios para el contable e iniciaron un proceso de responsabilidad por alcance. Compareció el Gobierno autónomo y, como el Gobierno autónomo acreditó que estaba haciendo las actuaciones para recuperar esta cantidad por vía de la Agencia Tributaria de Cataluña, nos consta que el procedimiento que tenía abierto después contable el Tribunal de Cuentas se ha archivado. Esto sí que lo puedo contar porque esto sí que nos lo han notificado, es decir, esto sí que eso tengo constancia. Entiendo, por lo tanto, que su institución ha hecho seguimiento posterior, entiendo. ¿El qué? Entiendo que su institución ha hecho un seguimiento posterior de estos expedientes a los que nos referimos. Sí, sí. Y, bien, da por bueno, por lo tanto, que todos ellos han terminado no reconociendo, por decirlo así, o reconociendo que dentro de la emergencia se contrató, por lo tanto, unas condiciones en las que era muy difícil poder perseverar la idoneidad de algunas de las contrataciones y que, por lo tanto, algunas de estas deficiencias se aludirían a esta cuestión. Las que constan en el informe. ¿Cree usted que se podría haber respondido con celeridad a la situación de emergencia que se vivió durante la pandemia del COVID? ¿Con celeridad quién? Con celeridad en el sentido sin hacer uso de los contratos de emergencia, me refiero. A ver. Sí, se podía haber respondido con celeridad sin hacer uso de los contratos de emergencia. No, evidentemente no. Por esto está la emergencia. ¿Usted? Nosotros no criticamos la emergencia como modelo. Lo que decimos en nuestro informe, lo que planteamos, y esto yo creo que otros comparecientes también lo han dicho, porque he visto los vídeos, evidentemente, es que quizás el artículo de la ley, el legislador, cuando lo redactó, no pensaba en pandemias. No, claro. Obviamente. Y, por lo tanto, pensaba más en las catástrofes que estábamos acostumbrados. Es decir, yo he hecho emergencias como gerente. Una carretera que viene una riada, se la lleva por delante y queda una localidad sin comunicación. Pues y la pandemia fue tan compleja, tanto en el tiempo como en el objeto, que quizás habría que replantearse el 120, o a lo mejor no la ley, pero eso en la Unión Europea, que saben ustedes que tienen una gran afición a las reglas de contratación, también lo están. Hay gente que también en Bruselas también lo está analizando. No, es un dato obvio, es decir, los instrumentos jurídicos que tuvimos para la pandemia fueron los más adecuados, ¿sí o no? En parte sí, porque utilizamos un instrumento que nos permitía tener un margen. En parte no, porque hay cosas que se nos escaparon. Pues lo que hay que hacer es mejorar lo que
mejorar lo que no fue bien y conservar aquello que fue bien, ¿no? Es decir, y esto es lo que tenemos, creo. Y entonces en nuestro informe lo que se recoge es las incidencias en esta muestra de 200 contratos, en los que sale también este que usted ha comentado, pero sin conocer otros detalles de esta compañía. Nosotros lo que hemos mirado son los documentos. Nuestros auditores han ido y han accedido a los documentos de las compras que hicieron esta compañía y han salido con las otras 200 adjudicatarios que hemos analizado en nuestra muestra de los 400 millones respecto a los 700 que habían adjudicado. Pero es evidente que a la pregunta que usted me hacía, es evidente que se pudieron hacer muchas cosas con el artículo 120. ¿Se hicieron? No, pero esto... Ahora, ¿qué es mejorable? Supongo que todo es mejorable. Y yo antes he dicho que nos haría falta una administración más robusta, ¿no? De eso también le quería preguntar. Usted se refería, en este caso, a la administración más robusta. A mí me parece interesante. Creo que esta comisión de investigación también debe tener la capacidad, al fin y al cabo, de pensar qué podemos mejorar. Esperemos que esto no suceda pronto y ojalá jamás volviera a suceder. Pero en caso de que nos volviéramos a encontrar en una situación de emergencia, ¿qué cuestiones deberíamos de corregir con tal de poder ser no solo más rápidas a la hora de poder reaccionar, sino también de ser más efectivas a la vez de que nos salgan ranas el mínimo número de contratos, por decirlo así, posibles, que entiendo que es también la voluntad de una administración eficiente. Usted, si tuviera que concentrar algunas de estas medidas, que sería bueno que en tiempos, digámosle, de bonanza, al menos no de emergencia, digámosle así, podemos plantearnos, ¿en cuáles se centraría usted? Primero haría pocas cosas, porque quien mucho abarca poco aprieta, ¿no? Es decir, no intentaría grandes planes que luego no... Pero sí, por ejemplo, si me permiten, pero esto ya no como síndico mayor. Hombre, una sería mejorar la regulación de todo. ¿De todo? De todo, sí. O sea, los ingleses tienen una cultura que es la better regulation, ¿no? Es decir, revisar las leyes para ver si han funcionado, ¿no? Para ver si las leyes, si hay una relación, digamos, de efectividad entre una ley que se hizo y los hechos a los cuales se ha aplicado esta ley. En este caso sería importante, ¿no? Es decir, la ley de contratos es difícil. Es difícil, no es fácil. Y estamos todos haciendo esfuerzos por cumplirla y hacerla cumplir, ¿no? Y España está llena de entes públicos no muy fuertes, porque tenemos muchos y porque es lo que hemos querido, ya está, no pasa nada, ¿no? Pero hay que cumplir una ley de contratos que es complicada, que no es fácil. Es decir, si no, no tendríamos estas juntas de contratación y los tribunales que tanto opinan y que tanta doctrina nos dan, porque es complicada y porque eso les estamos pidiendo siempre ayuda para que nos digan determinados escenarios cómo podemos resolverlos. Entonces, la pandemia un poco también puso esto de relieve. Es decir, hace falta mejorar la regulación. Pero esto es obvio, ¿no? Bueno, al menos a mí me lo parece. En muchos campos, en contratos también, pero en otros campos, en otros también. Mayor coordinación entre administraciones, esto es obvio también, ¿no? Y ya no me meto más en este jardín porque no me toca. Si no le sabe mal, Pero yo creo que sí que hay cosas a mejorar. Y antes, es decir, hay muchas cosas que se pueden... No sé si vendrá otra, pero sí que deberíamos estar más fuertes. Aunque, a ver, ya lo estuvimos, es decir, ya se plantó cara a muchas cosas, pero luego hubo cosas que no funcionaron, ¿no? Por lo tanto, estaría de acuerdo en que no hay indicios, por decirlo así, que constituyan delito, al menos no por parte de la propia Administración, sino más bien faltas en un porcentaje pequeño, por lo que ustedes han podido, en este caso, incluir en el informe, sino más bien algunas faltas relacionadas con la falta de garantías propias del contrato, en este caso, de emergencia. Si bien ustedes también reconocen la necesidad de un contrato de estas características para poder operar de forma eficaz en una situación como la que nos encontrábamos. O sea, a ver,
ahora vuelvo a ponerme el gorro de síndico. Nosotros lo que hacemos es una auditoría. Esta auditoría lo que detecta son una serie de incidencias. Nosotros, en el lenguaje de auditoría, le llamamos observaciones. Hemos detectado esto. De estas observaciones que hemos detectado, no hemos visto ninguna. Siempre es evidencia. La clave es la evidencia. Esta es la palabra que, a nuestro juicio, sea susceptible de ser un hecho constitutivo de un delito penal o contable. Si lo hubiéramos visto, lo hubiéramos puesto en el informe. Esto es muy importante. Y esto es para todos los OCECs. Y afortunadamente, todos los OCECs trabajamos igual. Esto no quiere decir que no haya habido incidencias. Las ha habido. Y cada una de estas incidencias administrativas o contables o de cumplimiento, llámale como quiera, están recogidas de forma ordenada en 18 ítems. Porque hemos intentado, primero, hacer una fiscalización que tuviera una dimensión importante. También los diputados nos lo piden para un poco decir, bueno, ha habido mucho movimiento y vale la pena que alguien diga cómo se ha hecho. O sea, ellos también tienen una razón. Hay un debate en el Parlamento del que sale esta resolución. Y dicen, sindicatura, haznos este informe. ¿Cómo se ha utilizado el sistema de emergencias? ¿Cómo se ha hecho un uso de la ley de contratos para comprar en una situación muy complicada, de la que los que nos encargan el trabajo, obviamente, son más que conscientes? Entonces, por lo tanto, todo el mundo tiene muy claro que un instrumento de emergencia siempre ha de haber. Un instrumento de emergencia, porque la situación sea la que sea, O sea, este verano tendremos incendios, por desgracia, ¿no? Hará calor, ha llovido lo que ha llovido, bueno, gracias a Dios ahora llueve más. Disculpe, señor Salazar, debemos ir finalizando. Pues acabo. Y por lo tanto, es decir, emergencias siempre hemos de tener. Y el encargo que nos hace el Parlamento, como a los otros compañeros que han ido pasando por aquí, es: ¿se ha utilizado bien la emergencia? ¿Qué habéis detectado? En un trabajo de auditoría, que esto es lo más importante. Perdonen que sea tan pesado, porque nosotros somos auditores. Los términos son importantes, por eso le pregunto tanto. Somos un trabajo de auditoría, en el que nosotros ponemos negro sobre blanco lo que vemos. Estos documentos, estas entregas, estos pagos, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí no hacemos ningún juicio, porque nosotros nunca tenemos que hacer juicios sobre si las leyes son buenas o malas. Las leyes son las que ustedes dictan y nosotros, en uso de la soberanía, y nosotros son los que interpretamos su aplicación. Le agradezco la seva compareixença. A usted también, gracias. Muchas gracias, señora Vidal. Muchas gracias, señor Salazar, por su presencia hoy aquí en esta comisión de investigación, por la información aportada y por las respuestas a todos y cada uno de los grupos políticos que han estado aquí presentes. Sin más, se levanta la sesión. Muchas gracias.